Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al devocional matutino. El libro de Esther, ya lo hemos terminado. Yo nunca hubiera pensado que hoy vamos a leer el capítulo 14 de Salmos, que es como una conclusión, Y yo después voy a solamente enfocar unos minutos en estas imágenes para explicarles. Y después invito al pastor Joshua, para que venga aquí al púlpito. Dios conoce el corazón del necio. Él sabe lo que hay en su corazón. Nadie está haciendo lo bueno. Capítulo 14 de Salmos, capítulo 2 de Salmos 14. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendimiento, algún entendido que buscara a Dios. ¿Por qué es que se le llama necio? No es porque no sean inteligentes, es porque ellos saben que hay un Dios y aún así le rechazan. Ellos insultan la naturaleza de Dios, ellos insultan a la gente de Dios. En el versículo 6 es diferente. En los previos versículos es acerca de los que hacen maldad. Pero en el versículo 6, en los previos versículos él habla de ellos, los que hacen maldad. Pero a partir del versículo 6 habla de usted. Usa el verbo usted. Dios de repente habla a ellos de forma directa a partir del versículo 6. Del consejo del pobre se han burlado. Los malvados frustran los planes de los pobres, así como Amán estaba tratando de destruir a los judíos. Y el Señor sabía qué tan difícil era esto para los judíos. Y el versículo 7 nos habla de la salvación, que de Sión saliera la salvación de Israel. Es de Sión, de Israel, es de Sión de donde sale la salvación de Israel. Ellos habían sido tomados cautivos, pero ellos tenían que estar gozosos en el Señor. Ahora aquí tenemos una foto que representa a Amán. Él es corrupto. Los malvados devoran al pueblo de Dios. Quieren no solamente destruir a Mardoqueo, sino a todos los judíos. Cuando la salvación del Señor viene, entonces dice que se alegre Jacob e Israel. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a comparar el Salmo 14 con que el Señor no solamente conoce el corazón de los necios, sino también el corazón de los justos. Aquí te mostramos una imagen en donde se mira, se ilustra a Mardoqueo que no se postra ante Amán. Y también se menciona de la persona que tiene la sabiduría de Dios.
Y está hablando del Salmo 1. De que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ¿verdad? Y que todo lo que hace prospera y que su hoja no cae. Entonces aquí hablan de cómo Esther vino e invitó al rey y a Mardoqueo al banquete. Entonces, en una tercera división del Salmo, se nos muestra cómo el malvado va a ser destruido, así como sucede en el Salmo 1, en los versículos 5 y 6. Entonces, Salmo 1 y Salmo 14 hacen, el Salmo 14 hace eco del Salmo 1. El libro de Esther se trata de el Salmo 1 y el Salmo 14. Mardoqueo es el justo y Amán es el necio del Salmo 14. Mardoqueo es como el árbol que está plantado junto a corriente de aguas del Salmo 1 y que él no sigue el camino de los malvados. Pero Amán no tiene a Dios en su corazón. Mardoqueo es fiel a Dios y él salvó al rey Asuero. Y usó la sabiduría para enseñar a Esther. Pero Amán lo que quiere es destruir al pueblo de Dios y a la nación de Dios. Cuando la historia continúa, se trata acerca de la persistencia en la fe en frente de la amenaza de muerte. Pero Amán lo que quiere es ir en contra de la disciplina de Dios. Así que al final Mardoqueo fue promovido, pero Amán fue colgado en la horca. Así que la historia nos dice que Dios lo conoce todo. Él conoce el camino de los justos y Él conoce el camino de los que hacen maldad. Y ellos, los que hacen maldad, van a ser destruidos. Van a ser como el tamo que arrebata el viento. Esther es la que representa la sabiduría. Es la que representa la sabiduría. Y es la que causó ese punto de inflexión para cambiar la historia. Ella habla las palabras correctas en el tiempo correcto. Y ella tiene la confianza para inclusive sacrificarse a sí misma y para clamar por su gente en tiempo de crisis. Y todas estas tres personas también representan a lo que se dice en el Salmo 14, versículo 7, que la salvación de Israel viene de Sión. La salvación de Israel. Es cierto, es a través de la persistencia de los justos, como por ejemplo de Mardoqueo, y los actos de justicia como de Esther, y la destrucción del necio como Amán. Muchas gracias, Pastor
hockey. Y gracias a Dios. Y aquí en el devocional matutino se ha hablado acerca de 2 banquetes. Muy buena lo que nos compartió el pastor Hockey. Damos un aplauso. Salmo 1 y Salmo 14. Tenemos 2 finales. Tenemos 2 caminos y 2 finales. Uno es el final del árbol de la vida y el otro es el final del malvado, del necio. Este es el tema del Salmo. Nosotros siempre preguntamos, ¿qué es el árbol de la vida? Pero nunca preguntamos qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Mucha gente está en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que el Señor nos está salvando de la maldad, del árbol del conocimiento del bien y del mal, para que lleguemos a ser árboles de vida. Nosotros siempre estamos como en una intersección, estamos siempre entre un árbol y el otro, entre el árbol de la vida y estamos comiendo también del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando decimos que decimos que queremos a Dios, que queremos buscar a Dios, que queremos siempre estar buscándole a Él, que siempre estamos confiando en Él, entonces siempre vamos a poder estar viviendo para siempre con Él. Y eso se menciona en los Salmos. Para llegar a ser ese árbol que siempre está verde, ese es el árbol de la vida. Es acerca del árbol de la vida que se menciona en Apocalipsis capítulo 22. Pero siempre que yo hablo acerca de esto, la gente no entiende. Porque dentro de nosotros nos hace falta conocimiento. Porque estamos comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y no lo sabemos. Que el Señor, por favor, nos ayude. Ahora, el pastor Hockey mencionó el libro de Esther. Y que se está mostrando aquí en el capítulo 14 de Salmos. El libro de Esther puede ser mostrado en su familia, en su lugar de trabajo. En el servicio anterior nosotros escuchamos que el libro de Esther se puede mostrar en el lugar de trabajo. Cuando usted se encuentra en su propia situación, ¿usted permite que el libro de Esther sea mostrado en su propia situación? ¿O usted es como los judíos? Usted puede pensar, Mardoqueo, ¿por qué no se postra? Solamente se postra ante Amán y ya entonces va a evitar que la nación sea destruida. Es como en el Salmo 14. Nosotros seríamos los necios si actuáramos de esa forma. Y gracias a Dios por lo que nos mostró el pastor Hockey acerca de esto. Esta mañana yo quiero compartir algo que realmente quiero compartir con ustedes acerca del Salmo 14. En esta generación malvada, ser el árbol de la vida. Es una comparación. Realmente yo quiero ayudarles a todos ustedes para que entiendan qué es el árbol de la vida. Porque cuando hablo de ello, yo tengo mucha confianza acerca de esto. Porque desde el 2001, el Señor nos mandó de regreso aquí a Hong Kong. Y desde entonces yo he dirigido a la iglesia para que siga a Dios y al Espíritu Santo. Y cada decisión que yo he tomado
Yo le he pedido a Dios que me ayude para poderlo hacer a través del entendimiento de la historia de la iglesia, a través de la teología. Y a través de esos años yo me he inmerso en todo esto, en la teología sistemática. Y yo le doy gracias a mi mentor. Yo asistí a todas las lecciones que él dio. E inclusive después de mi graduación, yo iba a sus clases. Cuando yo tenía la inspiración de parte de Dios. Cuando se minimizaba la salvación de Dios o la liberación que Dios nos provee, yo trataba de aclarar esto. Y con la inspiración recibida por el Espíritu Santo, yo restauré esta verdad de la palabra de Dios para expresar los valores básicos de Dios, para que no minimicemos a Dios. Porque minimizar la palabra de Dios. Yo quiero voy a predicar el próximo servicio acerca de Efesios 4. Lo que nosotros tenemos que porque nosotros hemos minimizado la salvación de Dios. Y yo necesito restaurar la palabra de Dios. Lo que yo quiero expresar es a través de toda la historia de la iglesia y de la teología sistemática. A pesar de que eso es gente testifica, pero que no entienden. Eso no significa que no hay conflictos en la historia de la iglesia. Por ejemplo, nosotros acá hablamos acerca de ministrar a través de los dones del Espíritu Santo. Y en todos estos años nosotros hemos estado caminando en ello y actuando en ello. Nosotros hemos sido atacados porque la gente dice que nosotros permitimos que la gente se divorcie, pero todo lo que yo he recibido, todo lo que yo he compartido, yo vengo de los menonitas, yo fui ordenado pastor por ellos. Y esta es una de las enseñanzas principales de los menonitas. Restaurar el verdadero significado del evangelio, porque evangelio significa darle a la gente una segunda oportunidad. Así que usted le da una segunda oportunidad a los asesinos, pero ¿cómo es posible que no le dé una segunda oportunidad a los divorciados? Y eso va a ser una piedra de tropiezo. Eso no tiene sentido. Por supuesto, nosotros decimos que que el matrimonio tiene que ser para toda la vida. Pero ¿cómo es posible que si nosotros somos polvo, nosotros cometemos errores, sí, pero aquellos que caemos, que han caído en estas áreas, ¿cómo es que no se le va a dar una segunda oportunidad? Y cuando yo comparto esto del evangelio, la gente nos ataca. Oh, nosotros hacemos esto y hacemos eso, nos dicen.
Ellos lo que hacen es que han transformado el evangelio en religión. Es un espíritu religioso y lo que yo he hecho simplemente es restaurar lo que lo que Jesucristo ha dicho, lo que la Biblia dice. Así que hoy nosotros hablamos del árbol de la vida. Sí, nosotros restauramos para el origen, para la intención original. No, nosotros no estamos predicando otro evangelio. Todo lo que yo digo es de la palabra de Dios. Pero es que sencillamente no lo entienden ustedes totalmente. Pero hoy nosotros aquí en este mundo caído hemos llegado a ser árboles de la vida. Y entonces usted sabe que en este mundo caído nosotros hemos caído tanto y somos corruptos, pero ahora hemos llegado a ser el árbol de la vida, hemos llegado a ser la gloria de Dios y nuestra vida puede alumbrar en este mundo corrupto. Y por eso a veces temo que no entiendan. Y entonces si yo pongo si yo pongo paréntesis, pienso que va a ser claro. Y la gente continúa preguntando, ¿qué es el árbol de la vida? ¿Qué es el árbol de la vida? Pero aquí yo tengo un paréntesis. Todos los creyentes son profetas. En este mundo caído, corrupto, en cada generación nosotros tenemos que ser profetas. Esto es lo que hizo Martín Lutero y los otros en la reforma religiosa. Nosotros no solamente somos salvos, nosotros tenemos que levantarnos para ser siervos de Dios. Y todos los creyentes son profetas, son todos sacerdotes y son todos reyes. Así que nosotros estamos en pie en esta posición y desde esta perspectiva nosotros vemos el mundo y desde allí es que nosotros ministramos, servimos a Dios y así es como todos nosotros regresamos a Dios. Así que todos ustedes son reyes, todos ustedes son sacerdotes y todos ustedes son profetas, especialmente capítulo 14 de Salmo. Nos dice, para esta nueva generación tenemos que levantarnos para ser profetas y porque no es suficiente eso, también tenemos que levantarnos para ser sacerdotes y para dirigir a toda la gente y tenemos que orar y tenemos que llevar sacrificios ante Dios. Así que entonces el hombre y Dios pueden estar reunidos nuevamente. Y esto es lo que nos dice en el libro de Hebreos, que hemos entrado dentro de un nuevo reposo. Y Génesis nos habla del día de reposo, que es un día santo. Y nosotros nos confederamos con Dios. Y hoy Dios todavía está obrando. Y por eso es que Jesucristo dice, mi Padre siempre trabaja y también ahora. Así que mi hijo, ¿cómo es que usted no trabaje? Yo he creído en Jesús y yo solo vengo y me siento y luego voy y juego videojuegos. No. No. Y si entonces, si yo digo eso, usted me ataca. Pero yo estoy diciendo lo que Jesucristo dijo. Mi Padre a toda hora trabaja y yo también. Así que nosotros también tenemos que trabajar, tenemos que levantarnos para ser profetas. Y en el Salmo 14 se nos dice que lleguemos a ser sacerdotes. Así que estos 7 versículos yo lo voy a dividir en 3 párrafos. El primer párrafo es del versículo 1 al 4. Estos párrafos no son paralelos. Versículo del 1 al 4 es el primer párrafo. Y el título que le doy a esta primera parte es miran, pero no todos entienden. El necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio, el versículo 1, el necio, el tonto. Estos 4 versículos del primer párrafo. ¿Quién está diciendo esto? Es la palabra del profeta. Antes de la cautividad, ellos estaban muy cerca de ser destruidos. Y porque ellos iban a ser destruidos, entonces los profetas empezaron a hablar.
Así que en esa nación, en esa generación corrupta, los profetas empiezan a hablar y dice, todos son tontos, todos son necios, todos son estúpidos. El necio no tiene conocimiento, no sabe nada. Versículo 4. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Y como dice aquí en el versículo 4 es el clímax de este primer párrafo del 1 al 4. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Es una pregunta. Allí hay una pregunta, pero en la versión china, este versículo no hay, no hay una pregunta. No hay un signo de pregunta, pero en las traducciones modernas al chino sí aparece ese signo de pregunta en el versículo 4. Así que las versiones modernas son correctas. Así que aquí está el clímax. Todos los que hacen iniquidad no tienen conocimiento. Así que los sacerdotes y los profetas preguntan, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Y correcto, no tienen conocimiento. Porque el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Versículo 1. Así que los profetas vieron a los necios, a los que hacen iniquidad, que son corruptos y que ellos dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos dicen, no hay Dios, no hay árbol de vida, no hay nada. Versículo 1. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Ellos dicen, no hay Dios. Ellos no hacen lo bueno. Ellos hacen obras abominables. Ellos dicen, no hay Dios. Y no hay Dios que me juzgue. A veces yo encuentro extraño que hay gente que habla como que Dios no existiera. Y yo no puedo creer que hay gente que dicen mentiras, que hacen obras malvadas, pero no hacen el bien. Inventan mentiras para atacar a otros, porque ellos creen que no hay Dios. Y esto es lo que el profeta ha visto. Y sí, hay personas que son así. Ellos obran maldad, son hacedores de maldad. Pero también vemos en el versículo 2 que Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículos del 1 al 3. Si el profeta hubiera dicho que los necios no hacen bien, que no hay uno solo, que no hace nada. Entonces, el profeta está hablando de nosotros. Pero el profeta también dice que el Dios piensa igual, que Dios mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido, para ver si hay alguno que tiene el espíritu de entendimiento y de conocimiento. Y no hay ninguno. Inclusive Dios está de acuerdo con lo que dice el profeta. Y el profeta está mirando lo que Dios mira. Por eso es que el profeta lo puede decir con absoluta confianza.
Ustedes son los necios y ustedes dicen que no hay Dios y Dios lo mira y ustedes se han alejado, se han pervertido, se han corrompido y no hay uno solo, no uno que haga el bien. Así que estos 3 versículos nos dicen a nosotros que todo el mundo está corrompido, así como Génesis lo dice en el capítulo 1 y 2. Dice que Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Así que no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Y el profeta pregunta esto. El profeta mira que todos están corrompidos. Ahora, hoy, nuestro mundo es exactamente igual. Y cuando se mira y cuando usted escucha este devocional matutino, nosotros tenemos que reflexionar acerca de nosotros mismos. Nosotros no somos buenos. No hay uno solo que esté calificado para ir a hablar mal de otro. No hay uno solo que esté calificado para ir y juzgar a otros. No juzguen a los demás. Tenemos que admitir que somos débiles, que nos hemos apartado, todos nos hemos apartado, no hacemos el bien. Así que el profeta pregunta, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Así es, en este clima, sí, ellos no tienen discernimiento, ellos no hacen el bien. Pero el profeta mira una cosa más, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Jehová no invocan. Segunda parte del versículo 4. Cuando el profeta mira qué tan corrupto está el mundo, aquel que hace el bien enfrenta persecución y ataques. Y el profeta recibe esta revelación. Los hacedores de maldad vienen y devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Ellos son mi pueblo. Así que la gente de Dios, el pueblo de Dios está siendo comida, devorada como si fueran pan. Ellos no invocan a Dios, no llaman a Dios, no claman a Dios porque para ellos es porque no hay Dios. Y por eso continúan haciendo iniquidades y dicen, Dios no va a hacerme nada a mí. Y entonces devoran al pueblo de Dios como si fuera gente, como si fueran pan. Pero la palabra gente no es una buena traducción, pero en la traducción que estamos usando aquí sí es correcto porque dice mi pueblo. Si usted dice esto es lo que Dios dice, mi gente. Si los sacerdotes y los profetas lo dicen, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad? Aquí dice que es como que el profeta está tomando la posición de Dios. Y entonces él mira a toda esta gente, al pueblo de Dios, como si fuera su gente, que está siendo comida, devorada como si fuera pan. Y entonces el profeta está diciendo, aquellos que están comiendo a mi gente son estos que como es que se atreven a comerse, a devorar a mi gente. Versículo del 5 al 6 es el segundo párrafo. Y el profeta recibe una cosa de Dios. Y él declara
Él declara lo que ha recibido. Él declara su revelación, la revelación que ha recibido de Dios. Ellos temblaron de espanto, los hacedores de iniquidad. Versículo 6. Dice que ellos están, versículo 6, que ellos temblaron de espanto, están en gran temor. Así que proféticamente este versículo 5 está completo. Proféticamente hablando, está completo. Está. Pero está en el proceso de ser cumplido, ¿verdad? En la realidad. Ellos temblaron de espanto. ¿Y por qué es que están en ese estado de gran temor? Porque Dios está con la generación de los justos. Porque Dios está con la generación de los justos. En la generación de los justos, Dios está allí, Dios mora con ellos. Estos hacedores de iniquidad que no tienen conocimiento, que no tienen discernimiento, están ahora temblando de espanto. Ellos son gente que está poseída por demonios. Ustedes son los que cambian el consejo de Dios. Porque ustedes se han burlado del consejo del pobre. Porque el pobre quiere hacer la obra de Dios, quiere llegar a ser justo, quieren hacer y caminar en el sendero de Dios. La traducción al china no es tan precisa, pero se trata de eso, de que del consejo del pobre se han burlado. Ustedes, los malvados hacedores de iniquidad, han avergonzado el consejo del pobre. El pobre quiere caminar en el sendero del árbol de la vida, no quiere caminar en el camino de los pecadores, no quiere caminar en el camino del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero estos hacedores de maldad avergüenzan a estos pobres que quieren caminar este camino. Y hoy día, por ejemplo, que queremos nosotros, que cada uno de nosotros caminemos en el camino del Evangelio del árbol de la vida. ¿Y qué es lo que ustedes están recibiendo? Es restaurar el camino correcto. Es no para que no caminen en el sendero del árbol del conocimiento del bien y del mal, sino para que caminen en el sendero hacia el árbol del conocimiento de la vida. Pero el necio, el ignorante, nos ataca. ¿Para qué? Para avergonzar mi consejo, para avergonzar mi deseo. No, dicen, no hay árbol de la vida. No, no hay camino del árbol de la vida. Pero esos que nos atacan son necios y los que les escuchan son necios también. ¿Por qué? Porque esta generación está corrupta. Pero nosotros vemos que sí hay Dios. El Salmo nos enseña una cosa. Usted tiene que tener los ojos para ver lo que el profeta mira. Es como aquí el profeta en el Salmo, en esa generación en cautividad. Ellos podían ver que esa generación estaba corrupta, que no había uno solo que hiciera el bien, no uno solo. Ellos confiaban en Egipto, ellos confiaban y decían no hay Dios y atacaban a los profetas. Miren al profeta Jeremías, él fue atacado fuertemente, él fue latigado. Dios quiere que tengamos la perspectiva del profeta. Así que hoy yo quiero decirles a ustedes, en este mundo caído,
Nosotros tenemos que levantarnos para ser árboles de la vida, para ser profetas. Y tenemos que ver que ellos son necios, dicen que no hay Dios. Pero Dios va a tratar con ellos. Y en el versículo 5 dice que ellos están en gran temor. Este es el clímax del segundo párrafo. Ellos temblaron de espanto. Esto es proféticamente está ya cumplido. Que el enemigo entonces va a estar en gran temor y ellos van a avergonzar nuestro consejo. Se burlan de nuestro consejo y van a atacar al árbol de la vida. Pero Dios es su refugio. Jehová es su esperanza, su refugio. Cuando usted llega a ser árbol de la vida y usted habla de ello y usted camina sobre ello, entonces Dios va a ser su esperanza, va a ser su refugio. Y va a haber entonces gran espanto entre los inicuos porque Dios está en medio nuestro. Él es nuestro refugio. Nosotros tenemos temor de que Amán, nuestro enemigo, nos avergüence, se burle de nosotros, pero como profetas nosotros vemos que ellos van a estar en este gran espanto y que Dios es nuestro refugio y que Dios está en medio nuestro. Ahora el último versículo es el tercer párrafo, versículo 7. Nosotros somos profetas en esta generación. Nosotros vemos que la salvación de Israel va a venir de Sión. Nosotros vemos de quién y de dónde viene la salvación. ¿Quién? En el versículo 7 debería de decir ¿quién? Sería de ¿quién daría a Sión para que saliera de ella la salvación de Israel? Entonces, versículo 7, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. ¿Quién va a darle a Sión la salvación para Israel? Es el Señor. Es el Señor en este mundo corrupto. Es Dios quien va a darle quien le va a dar a Israel la salvación para que salga de Sión. Y así van a poder regresar y van a regocijarse y van a estar alegres. Sí, usted tiene que enfrentar lo que tiene que enfrentar, pero nosotros tenemos a Dios. Y este es el clímax del tercer párrafo. Estos tres párrafos, hay tres clímax, uno más alto que el otro. Y al final nosotros como profetas tenemos que ver esto. Es Dios quien salva. Es el Señor quien salva. Y Él está hablando a una generación que está en cautividad. Esta generación que está en cautividad. Usted puede ver que es el Señor quien salva. Pero nosotros vemos que los necios no tienen discernimiento. Ellos dicen, no hay Dios. Y ellos como Amán se burlan de nosotros, nos avergüenzan. Pero ahora nosotros vemos como profetas que ellos están en gran espanto porque Dios es nuestra esperanza, nuestro refugio. Y también tenemos que ver un clima aún más alto. Es el Señor quien salva, es el Señor quien nos salva. Porque la salvación viene de Sión y viene de Dios. Dios es nuestra salvación, Dios es nuestro refugio. ¿Por qué tenemos que estar temerosos de estos que nos atacan? ¿Por qué tenemos que estar temerosos de esta generación corrupta? Y porque nosotros no podemos venir y seguir a este mundo corrupto. No, tenemos que tener la perspectiva del profeta, que el Señor nos ayude. Para que todos ustedes, hermanos y hermanas, en este mundo corrupto lleguen a ser profetas, y para que en esta sociedad ustedes se levanten como profetas y para que no veamos solamente al inicuo
y no, sino que veamos también su temor, pero también nosotros vemos que es Dios, que es el Señor quien salva. Y nosotros nos regocijaremos y estaremos alegres. Y veremos que sí, estamos enfrentando cautividad, estamos enfrentando exilio, estamos enfrentando ataques, pero nosotros nos regocijamos y estamos alegres porque el Señor nos salva. Nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Y cuando la gente nos devora, nos come y creen que están haciendo el bien, ellos van a estar en gran espanto. Que el Señor nos ayude. Este es el final y ahora nos levantamos para adorar a nuestro Señor. Tú eres el único Dios maravilloso. Nada es demasiado difícil para ti, Señor. Mi corazón está firme y cantaré. Señor Jehová, tú reinas en lo alto. Señor, tú eres el único maravilloso Dios. Mi corazón está firme y yo cantaré. Jehová, Señor, tú reinas en lo alto. Tú eres el único y maravilloso Dios. Nada es demasiado difícil para ti. Mi corazón está firme y cantaré. Jehová, Señor, tú reinas en lo alto. Señor, nosotros creemos en ti firmemente. En ti no hay nada imposible. Y tú nos das maná fresco cada mañana. Versículo 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Santo Espíritu de Dios, nosotros te damos la bienvenida en este recinto, en este lugar. Y nosotros abrimos, Señor, nuestros corazones para enfocar en ti. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero en nuestros corazones, a veces no te tenemos a ti, Señor, en nuestros corazones.
Santo Espíritu de Dios, haz que reflexionemos porque hay oscuridad y pensamientos torcidos en nuestros corazones. Santo Espíritu de Dios, ayúdanos para poder saber cuál es la oscuridad, las tinieblas que hay en nuestro propio corazón. Creamos en nuestro corazón. Si el Espíritu Santo nos lo revela ahora a nosotros, confesamos a Dios. Al cerrar mis ojos, yo tengo una inspiración que hay avaricia aquí. Hay dudas. Y muchos pensamientos sucios, y enfrente del Señor. Confesemos y arrepintámonos ante Él. Señor, nosotros venimos ante ti. Nosotros admitimos nuestros pecados. Por favor, Señor, perdónanos. Nosotros vivimos como si no hubiera Dios. Ay, tenemos mucha comparación, mucho odio. Es como si no hubiera Dios en nuestra vida y no podemos recibir la verdad. Pero Señor, nosotros tenemos la verdad dentro de nosotros. Y en este versículo dice que Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Pero Señor, nosotros nos hemos alejado de ti, somos corruptos, no hacemos el bien, no, ni siquiera uno hace el bien. Señor, por favor, perdónanos. Ayúdanos, Señor, para volvernos hacia ti, para recibir un corazón que te busque a ti, Señor. Señor, te necesitamos, te necesitamos. Hermanos y hermanas, oren por ustedes mismos, para que tengan un corazón que anhela, un corazón que busca la verdad. Y en esta generación caída, nosotros necesitamos un corazón que busca a Dios, que busca la verdad. Señor, nosotros te necesitamos. Nosotros queremos ese corazón que te busca. No queremos llegar a ser necios. Por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, abre nuestro espíritu para recibir tu verdad, recibir la verdad. Señor Jesús, sé con nosotros. Padre Celestial, por favor, ayúdanos en esta generación corrupta y en tinieblas y oscura, con muchas dudas y con pensamientos torcidos y muchos ataques, con muchos ataques de afuera, Señor.
Permítenos, Señor, ser fuertes y estar firmes en ti, Señor. Y aquellos que están en línea y los que se encuentran aquí con nosotros. Cuando yo oro por mí mismo, yo escucho al Señor que nos dice a nosotros, ustedes tienen que ser valientes. Ustedes no están solos. Ustedes están caminando un sendero que la gente no entiende. Pero el camino que usted está caminando es el correcto. Persista, persista. La gente alrededor de usted puede ser que le amenacen, pero usted tiene que ser valiente. Manténgase firme por la verdad. Manténgase firme por Dios. Yo quiero que usted sea valiente. Yo quiero que usted tenga la perspectiva del profeta en esta torcida y malvada generación. Usted es no solamente sacerdote real, usted tiene que tener esta perspectiva celestial. Usted tiene que conocer los planes del enemigo. Usted tiene que identificar lo que es de la luz y lo que es de las tinieblas. Usted tiene que identificar la verdad con la sabiduría en su vida y tomar decisiones piadosas. En usted tiene la verdad, usted tiene el conocimiento de la verdad. Usted está rodeado de la verdad. El camino hacia el árbol de la vida es solo y la gente en el mundo no lo entiende, pero yo quiero que usted persista, que sea valiente y aprenda a ser como Jesús. Que ser como Jesús aquí en este mundo, porque cuando Jesús andaba en este mundo, Él caminaba en un camino que la gente no entendía. Él fue humillado, Él fue rechazado, Él fue crucificado. Hijos, el camino que usted está caminando es un camino solitario. La gente no le entiende y le rechaza, pero yo quiero que usted sea valiente. Y usted tiene que saber que yo estoy con usted, dice el Señor. Yo soy el que le traigo liberación. Yo soy el que usted está buscando. Yo soy el Rey de Reyes. Yo soy su refugio, su esperanza, su fortaleza. No tengan temor, no tengan temor. En esta generación de tinieblas, en esta generación oscura, usted va a ser el sacerdote ungido. Usted tiene el espíritu del profeta en usted. Y en esta generación usted habla. Hermanos y hermanas, pónganse en pie. Este sendero es solitario, usted no va a ser entendido. Pero yo quiero que usted sepa que usted está en lo correcto. Que usted está en lo correcto, no tenga temor. Tener fe y confianza, que la fe y la confianza nos llene. Y todos esos pensamientos torcidos se vayan de nosotros, se vayan lejos. Y que el consejo piadoso esté con nosotros. Reciban el Espíritu. Sea valiente, sea fuerte para Dios.
Mientras estamos alabando, yo quiero invitar a todos los líderes de tribus y a los colaboradores que vengan aquí a la plataforma. Y yo quiero que unjan a los hermanos y a las hermanas con aceite. Porque ustedes tienen la perspectiva de Dios. Ustedes hablan por Dios. Ustedes entienden a Dios. Así que unjamos a los hermanos y a las hermanas con aceite. Señor, nosotros venimos aquí ante ti, Señor. Por favor, unge a cada uno de nosotros. Y el espíritu del profeta que esté con nosotros, que nos llene, Señor. Y que el Santo Espíritu del profeta esté con nosotros y que llene este recinto. Llene a cada uno de nosotros. Y sean valientes, el Señor está con nosotros. Úngenos, Señor, guíanos, Señor. Señor, cuando los colaboradores ungen a cada uno con aceite, yo declaro en el nombre de Cristo Jesús, a los que están también en línea, que reciban el espíritu del profeta, recíbanlo, sean valientes, el Santo Espíritu de Dios está con nosotros. Llénanos, Señor, con tu Santo Espíritu. En esta generación, que tengamos la perspectiva del profeta. Nosotros lo queremos, nosotros lo recibimos y nos mantenemos firmes en ti y para ti, Señor. Todas las cenizas y todo el dolor se va y es cambiado por una cobertura de gozo y de alabanza. Hermanos y hermanas, creamos en los profetas. Nosotros somos también profetas, sacerdotes y reyes. Y al pensar en esto, nuestro Señor Jesucristo es el Rey verdadero. Y cuando Él fue crucificado, Él decía, Él es el Rey de los judíos. Él es también el sumo sacerdote. Y Él es el profeta también. Él conoce el corazón de Dios. Y Él sabe qué tan mala es la gente. Él es el vino bueno. Él es el vino que se mantuvo hasta el final. Él es más alto que cualquier profeta. En el pasado nosotros raramente pensábamos de esta forma, pero cuando hablamos acerca del árbol de la vida, tenemos que aprender de Jesús. Cuando Dios abrió la verdad del árbol de la vida, a nosotros podemos estar más enfocados. ¿Pueden ustedes ver esto? Jesucristo es el Rey, el sacerdote y el profeta. Él es el siervo de Dios. Nosotros también somos
porque nosotros aprendemos de Jesús. Es como Jesús. Él es el verdadero árbol de Dios, de vida, y nosotros estamos en Él, así que nosotros llegamos a ser árboles de vida. Y cuando la gente le pregunta a usted, ¿usted es como igual que Jesús? Y nosotros les decimos entonces, nosotros somos reyes, sacerdotes y profetas. Somos siervos de Dios, así como Jesús lo fue, pero somos diferentes a Él. Él es el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Nosotros somos hijos escogidos de Dios. Jesús es el Cordero de Dios, que nos salvó a todos de nuestros pecados, pero nosotros somos siervos de Dios. Hay una diferencia. Nosotros tenemos que proclamar el evangelio del árbol de la vida. Somos iguales que Jesús, pero también tenemos diferencias. Él es el creador, nosotros somos creados. Pero a través de que hemos sido escogidos, nosotros somos como Jesús para llegar a ser árboles de vida. Amén. En esta mañana nosotros enfocamos en el profeta. Ya justo ahora ustedes recibieron la unción. Y en esta generación caída, ustedes se levantan para ser profetas. Por favor, cierren los ojos. Santo Espíritu, por favor, abre nuestros ojos para que nosotros podamos ser valientes dentro de nosotros y podamos ver a Jesús, el más alto profeta. No hay profeta mayor o más alto que Jesús. No lo hay. Moisés era el más grande profeta, pero Jesús es mayor que Moisés. Así que la imagen del profeta está en Jesús. Santo Espíritu de Dios, por favor, crea en nosotros, de acuerdo a la imagen del profeta que es Jesús, para que seamos como Jesús. Esta mañana reciba del profeta, reciba que usted puede entender el corazón de la gente y puede entender el corazón de Dios. Y usted puede entonces esparcir el evangelio. Señor, por favor, ponga el corazón de Jeremías en nosotros. Jeremías se levantó para ser profeta. En un mundo caído. Jeremías se enfrentó a muchos ataques. Muchos le atacaron. Porque Jeremías fue escogido por Dios y fue levantado como profeta. Él fue escogido desde el vientre de su madre. Señor, por favor, ponga el corazón de Jeremías en nosotros. Y para que en esta generación oscura, tenebrosa y caída, nosotros nos levantemos para esparcir el mensaje del profeta. Santo Espíritu de Dios, llénanos aquí. Llénanos a todos. Que el Espíritu de Yahvé, de sabiduría,
de conocimiento nos llene a cada uno de nosotros. Y entonces nos podamos levantar y ser profetas y ser árboles de vida. En el nombre de Cristo Jesús yo le bendigo. Todo aquello que usted necesita, Dios se lo va a dar a usted de manera abundante. Y usted va a experimentar milagros cada día y usted va a mirar la obra de Dios. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias al Señor.